Ellas Creen Podcast es la voz de las amigas que emigraron de su lugar seguro para construir los sueños que tú también sueñas y contarte todo lo que no sabes que pasará mientras lo haces realidad. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. En el día de hoy, bueno, somos solo Lady y yo. Y bueno, vamos a estar compartiendo un tema que cuando lo compartíamos entre las dos, creo que fue muy bonito y muy, no se hizo como que causó algo en nosotros y queríamos compartírselo a ustedes también. Bueno, Lady, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Esta vez grabando otra vez a distancia. Otra Ya, vez. ya no desde Florida, Ni desde Boston, ni desde aquí, por Zoom, nuevamente. Orson. Pero bueno, le damos gracias a todos, a los que nos han acompañado, a los que se han quedado ahí fielmente escuchando los episodios, a los nuevos, que de pronto este va a ser su primero, su segundo episodio, al episodio número que sea, les damos gracias por acompañarnos y esperamos que esto sea de bendición para sus vidas, porque este es el propósito de este podcast, que nos podamos edificar unos a otros. Y bueno, Así. vamos a hablar de un tema. Bueno, vamos a leer Vamos a leer primero que Romanos 12, versículos 1 y 2. Léelo. creo que este versículo es el versículo del podcast, porque cuando iniciamos, ese fue el versículo que yo me acuerdo que explicábamos, Sí. Romanos 12 2 1 2. Entonces, Y yo no sé si es porque ya es muy consciente en nosotros este versículo, que últimamente lo escucho literalmente en casi todas las predicaciones está o en conversaciones siempre sale a relucir este versículo. sí, Entonces, qué bueno que hablemos hoy de esto. de hecho, hoy lo escuché en el servicio y era como, y ahí está hablando fuertemente. Bueno, sí, vamos a leerlo, Romanos 12 1 2. No recuerdo qué versión estoy leyendo, pero sí creo que es la Reina Valera. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios o la voluntad de Dios agradable y Y perfecta. perfecta. Esto lo escribió Pablo, que él escribió la carta a los romanos y fue dirigida a la iglesia en Roma. Y Pablo en los capítulos anteriores, que son del 1 al 11, hablaba en profundidad sobre la gracia de Dios y las misericordias de Dios, también la justificación por medio de la fe, ya no por obras, y también esa adopción que Dios nos hizo a nosotros y nos convertimos en sus hijos. Entonces él venía hablando sobre todo eso y luego entonces hace esa invitación, por eso él dice, así que, porque ya venía mencionando muchas cosas y luego dice, os ruego que por las misericordias. Entonces es como, ok, ya les hablé de todas las misericordias de Dios, de todo lo que Dios ha hecho para favor de nosotros, pero entonces ahora es, preséntate como sacrificio vivo. Pero entonces, ¿qué es un sacrificio vivo? Bueno, sí, lo que tú decías, porque es importante explicar el contexto, ¿cierto? Los versículos, los capítulos anteriores, él venía hablando de eso, de la obra redentora de Jesús en la cruz y de por qué los israelitas espirituales, que vendrían siendo los gentiles, podrían alcanzar salvación en Dios, ¿cierto? Y entonces él explicaba, mejor dicho, ustedes saben que Pablo es el apóstol de los gentiles. Él fue el que fue enviado a predicar a los gentiles, entonces él les explica el evangelio y el por qué Jesús murió en la cruz, que fue para redención de nuestros pecados. Entonces él ahí le está explicando a los romanos, bueno, por todas estas obras que yo les estoy comentando, por toda esa obra que Jesús hizo en la cruz y por esa redención que ustedes alcanzaron sin ser siquiera judíos, siendo pues gentiles apartados totalmente de lo que era pues Dios, ahora cómo ustedes han podido hallar salvación. Entonces, bueno, yo cuando leí este versículo yo decía, bueno, ¿qué es en sí el sacrificio? Porque entonces nosotros, pues, de alguna forma hemos sido tomados o hemos sido catalogados como una iglesia legalista, ¿cierto? Pues no voy a hablar aquí, pues, a la que pertenecemos, pero sí somos muy catalogados a ser cristianos legalistas. Entonces yo decía, bueno,
¿tienen ellos razón o no? Como que en mucha parte de mi adolescencia yo me preguntaba, bueno, ¿tienen ellos razón o no? Y bueno, porque decimos, la obra que Jesús, o dicen, pues la obra que Jesús hizo en la cruz es suficiente, tú no tienes que hacer ningún otro sacrificio, no hay nada más que tú tengas que hacer para ganar el favor de Dios o el amor de Dios o la salvación. Y eso es cierto. La obra de Jesús fue en la cruz, ese sacrificio que él hizo, fue suficiente para la salvación y la redención de nuestros pecados. Es cierto, ya la obra está hecha. Pero si hay algo que Jesús demanda de nosotros, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, y es precisamente eso que Pablo compartía en Romanos 12, 1 y 2. No, os ruego por la misericordia de Dios, como tú decías. Ya ahí les trae a colación todas las misericordias de Dios y esa obra y las bondades que Dios había tenido para con ellos, y les dice, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, bueno, ahí tú dices, ¿qué es el sacrificio si ya Jesús hizo pues la obra en la cruz del Calvario? ¿Qué tengo que hacer yo ahora que acepto esa redención y que la entiendo y que decido vivir mi vida, una vida separada para Dios? Porque bueno, entendemos que en el sacrificio pues tú sabes, ¿no? Que si leemos el Antiguo Testamento, cómo tenían que ser yo iba a decir los caballitos, no sé, los Los animales, porque a eso si vamos sí, entonces como al contexto cultural, los romanos solían hacer muchos sacrificios y de hecho en el Antiguo Testamento podemos ver que la para ley. el perdón de los pecados, la expiación y como adoración, pues se llevaba un animal y era sacrificado. De hecho, el animal no podía ser cualquier animal, no era que yo llevaba el animalito que el que estaba por allá cojeando, el que ya había perdido una patica, no. Había hasta ciertas, ¿cómo se dice? Maneras, no podía ser defectuoso. El animal que se iba a sacrificar no podía ser defectuoso. De hecho, también la Biblia nos presenta cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac y que el niño le dice, ¿Dónde ya está? tenemos la leña, ya tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Ujú. ¿Y Sí, dónde está el cordero? El cordero lo podemos ver años después cuando Dios entregó su vida y fue sacrificado en la cruz para el perdón de los pecados. sí, pues de Jesús, ¿no? En la manifestación de De, carne. en carne. Sí, entonces, bueno, yo siempre me preguntaba, como les decía en mi adolescencia, era como que, bueno, es cierto, o sea, yo no tengo que hacer ya nada para ganarme el favor de Dios, y eso lo leo en Gálatas, y Gálatas dice que yo de alguna manera uno lo interpreta a su forma, ¿no? Como que yo puedo vivir de la forma que yo quiera, porque entonces ahí empezamos como a vivir este evangelio que lo vemos mucho y es este evangelio social Light. de iglesia y tú no pasa nada, haz lo que tú quieras. O como entretenimiento también. O sea, yo siento que también ahora es muy chistoso porque yo creo que hace años también ser cristiano implicaba como cierta responsabilidad y en muchas ocasiones hasta como miedo, temor, o porque eran perseguidos, o hubo gente hasta que en sus trabajos no podían tener buenos trabajos justamente por ser cristianos, o en los colegios bullying, lo que fuera. Y ahora también, entonces, hay mucha gente que sí es como, yo soy seguidor de Dios. O sea, como muchas corrientes, yo soy seguidor de Dios, yo amo a Dios, Dios solamente ve mi corazón, a Dios no le importa cómo yo vivo. Y realmente Dios nos recibe a todos, pero Dios nos ama tanto que sí nos invita a hacer un cambio. Entonces, sí nos invita a que nuestra vida sea sacrificio vivo para Él, porque también nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Entonces, por ser templo del Espíritu, sí tiene que haber Sí, como porque unas obras, el una pecado, manera de vivir. ajá, Dios es santo y el pecado no se llevan. Entonces, como que si nosotros somos templo del Espíritu Santo, obviamente tiene que haber unas características para que Él habite y more en nosotros. Entonces, bueno, yo decía, ¿qué es realmente un sacrificio? Como algo que tú tienes que sacrificar, give it away, como dicen, o sea, en inglés. Tú tienes que Entregar, entregar y rendir. dar, rendir, o sea, sacrificar y darlo porque en realidad, pues, el sacrificio cuando llevaban el cordero a presentar por la expiación,
El sacerdote no llevaba un animal muerto, tenía que ser vivo. Entonces, hay tres características que Pablo les invitaba a los romanos y pues nos invita a nosotros. Era como, bueno, presenten su cuerpo en sacrificios vivos. Y yo decía, ¿cómo así el cuerpo? O sea, eh, pero ya ¿Cómo me sacrifico? vamos a entender, sí. Entonces decían sacrificio vivo. Entonces hay tres características. El sacrificio como debe ser vivo, santo y agradable. Santo y agradable. Que habla de nuestro cuerpo, porque lo que tú decías es cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué nos manda a rendir nuestro cuerpo? Porque en realidad nosotros, dice que cuando nos bautizamos y recibimos a Dios, no se nos quitan las inmundicias de la carne. O sea, siempre nosotros vamos a estar luchando con esas cosas, con esa naturaleza caída que nosotros tenemos en sí. Entonces, bueno, tenemos que presentar todo eso como un sacrificio vivo. Entonces, primero, el sacrificio, nuestra vida, que es el sacrificio, ya lo entendemos, ¿no? Nuestra vida es el sacrificio a Dios. Y dice que presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. ¿Por qué menciona vivo? Porque decíamos que, bueno, el sacrificio, cuando ellos iban a ofrecer el cordero, no debía ser un animal muerto porque entonces no había ningún sacrificio allí. Entonces, ¿por qué vivo? Se refiere a que, bueno, nosotros como seres vivos estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. O sea, un ser vivo, si a ti se separa el cuerpo de tu espíritu, quiere decir que ya estás muerto. Entonces viene a ser como que, bueno, tu cuerpo muerto viene a ser plena materia. Es decir, para que tú estés vivo, tiene que haber unos componentes, o sea, no solamente que tu corazón bombee, y si tú te das cuenta, por ejemplo, personas que tienen muerte cerebral, que se les dice. Entonces, como que hay otras partes de su cuerpo que todavía funcionan, como es su corazón y otros órganos, pues no estudié medicina, pero hay más o menos. Entonces, ya esto no funciona y no puede enviar señales a tu cuerpo para que se mueva y para que pues ande y como un cuerpo vivo y para que hable. Entonces, digamos, no podemos estar vivos por partes. Entonces, por eso era que decía, tu cuerpo en sacrificio vivo, o sea, tu mente, tu alma y tu espíritu, los tres. O sea, no es es como decir, yo le voy a dar a Dios solamente, qué sé yo, mi mente, pero entonces mi cuerpo hace lo que quiera. Entonces es ese cristiano que de pronto, bueno, vamos a la iglesia y no es juzgando a nadie porque todos de pronto hemos estado ahí en muchos momentos, pero yo voy a la iglesia y hago el culto y ya, y entonces ya regreso y durante la semana hago lo que yo quiera con mi vida, con mi cuerpo, con mi sexualidad, con todo lo que compone mi ser vivo, ¿cierto? En mi carne. Entonces, se trata de, bueno, darle a Dios todo lo que yo soy, o sea, enteramente, no por pedazos, vivo, o sea, completamente vivo, mi alma, mi mente y mi cuerpo. Y hay que nos cuesta porque eso, Eso horas, es como realmente hacer de Dios el centro. Yo no sé si recuerdan cuando veíamos matemáticas, geometría, no sé exactamente, pero que uno hacía los círculos y los conjuntos, y entonces un círculo tocaba el otro círculo y quedaba en el centro, y entonces yo creo que ahí vendría a ser como Dios es el centro de todas esas áreas de nuestra vida. Entonces todo lo que hacemos va enfocado a agradar a Dios, a vivir en santidad, porque también somos renovados a diario. Bueno, nos invita la palabra a ser renovados por el Espíritu, o sea, no en nuestra propia conciencia humana podemos hacerlo, sino que el mismo Espíritu de Dios que nos redarguye y nos dice, hey, alto, tienes que cambiar esto, y así poder ir caminando en esa santidad que Dios también nos invita a vivir para poder ser ese sacrificio vivo. exactamente, ya sabemos vivo todo, enteramente, todo lo que compone nuestra humanidad viva, ¿cierto? Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, o sea, completamente. No es como que, bueno, ay, por eso decimos, no, ay, yo le doy a Dios entonces, porque Dios solo ve mi corazón, entonces yo externamente también voy a vivir y hacer lo que yo quiera. No, porque la Biblia ahí nos da los parámetros que nosotros debemos seguir. Y también, bueno, dice que el sacrificio debe ser santo. Sabíamos que lo que decíamos ahorita, los corderos, de cierta manera, tenían que ser los más impecables,
tenía que, bueno, mejor dicho, el sacerdote cuando iba a llevar el sacrificio, tenían que ser animales súper limpios, ellos también tienen que estar súper limpios durante todo ese tiempo porque al sacerdote hasta se podía morir. O sea, era una cosa, mejor dicho. Ujú. Entonces, también dice que nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio santo. Y eso, Y de hecho, ya, Señor, ahí nos redarguye porque, bueno, no nos está diciendo tu mente es santa ¿cierto? O tu alma santa, sino tu cuerpo. O sea, cómo tú presentas tu cuerpo diariamente como un sacrificio santo. Y yo sé que, bueno, creciendo mucho en mi adolescencia, yo recuerdo que a mí me hacían mucho bullying en la escuela, porque, bueno, en Colombia, en Latinoamérica. Entonces me hacían mucho bullying por el hecho de que yo era cristiana y de cierta forma yo me veía diferente. Entonces, como que uno dice, o sea, es duro como cuando tú estás construyendo esa identidad en Dios, empezar como a separar y a mostrar que tu cuerpo también es templo de Dios, el Espíritu Santo, y que, por ejemplo, tú no tienes que estar mostrando, como hay un dicho popular que dice el que no muestra no vende, algo así que dice mucho, pues eso a nosotros no aplica, porque entonces, si mi cuerpo es santo, yo debo cuidarlo como un cuerpo, como el templo de Dios que es. y de hecho, porque santidad implica apartarse de De- lo malo, y en este caso sería apartarse para Dios. Entonces, es pureza y dedicación hacia Dios. O sea, para poder vivir en esa santidad, debes de alejarte de algo. De hecho, si cuando hacen operaciones, volviendo al tema de medicina, no somos expertos en esto, Cada uno estudia medicina, pero lo que medio sabemos, pero cuando se va a hacer una cirugía son súper cuidadosos, de hecho, que no se infecte nada, ujú. porque puede matar a alguien. Por eso yo creo que también nos invita a eso, a hacer ese sacrificio vivo, santo, porque es que no viven en santidad, y lo hablábamos en el episodio pasado, es que el pecado lleva a la muerte, la paga del pecado es la muerte. Entonces, exactamente, lo hablábamos de que toca sacar lo muerto de entre lo vivo para que pueda haber restauración, si no todo se muere. Entonces es eso, como tú decías, si algo de esas cosas están infectadas, va a matar, puede causar la muerte a la persona que se le está haciendo esa cirugía. Entonces, por eso es que debe ser santo, o sea, puro, limpio en ese caso, limpio. Si es vivo y si es santo, entonces va a ser agradable a Dios. Y bueno, que era lo que él decía, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, bueno, yo no sé, yo siempre digo proper, pero no sé cómo decirlo correcto, o sea, correcto, esa es la palabra, correcto. Como el sacrificio debe ser correcto ante Dios. Y, y no sé, o sea, como que, bueno, como lo hemos hablado en episodios anteriores, a veces nosotros tratamos de justificar nuestro pecado, ¿cierto? Entonces, como que no, pero eso es pecado y esto no, y entonces ponemos ahí como en una balanza y nos justificamos en nuestras propias opiniones. Pero la Biblia, Y en nuestra naturaleza. ujú, Como es que esto es normal porque esto pasa y todo el mundo siente este tipo de cosas, y entonces lo normalizamos. sí, o no está mal, o porque cierta persona dice que no está mal, entonces ya no está mal. Obviamente la Biblia es la que nos da esos parámetros y nos dice, debe ser agradable a Dios. El sacrificio para que fuera agradable ante Dios tiene que tener esas características. Santo, o sea, prácticamente perfecto. Y obviamente nosotros no somos perfectos, estamos en ese camino, pero sí la invitación es a que lo presentemos nuestro sacrificio vivo y dice que es vuestro culto racional. Entonces decía, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y bueno, yo decía, racional aquí se refiere a diario o se refiere, bueno, sabemos que el culto es como la ofrenda, ¿no? Como ese servicio, ese sacrificio, donde yo voy a ofrecer mi sacrificio a Dios. Que pues no solamente es como uno le dice, pues en hispanos les decimos como el culto es el servicio, ¿no? No, el culto es tú con Dios, o sea, como que tu vida ofreciéndole ese sacrificio a Dios. Ujú. El culto es, o sea, que yo creo que eso también es lo importante, y haciendo como un contraste con el Antiguo Testamento, porque ellos lo hacían que era un sacrificio como al año. Ajá. O sea, ellos iban al templo y hacían el sacrificio. Y esta es
tú eres el sacrificio, y tal vez no morimos físicamente, o sea, nuestro cuerpo sigue, pero sí nos invita a morir a nuestras pasiones, a nuestra naturaleza en cuanto en cuanto a darle la libertad de lo que siento y quiero hacer, entonces lo hago sin pensar en las consecuencias. Entonces Oh, es a diario. y mira que yo cuando estaba como realizando el estudio, decía que racional venía del griego lógicos, que quiere decir de tu entendimiento. Entonces yo decía, Ujú. "No, tu culto racional, o sea, tu culto consciente o sea, consciente de lo que estás haciendo, o sea, acorde a lo que tú estás diciendo. Si tú dices, bueno, yo vivo una vida para Dios, tienes que hacerlo consciente, como dicen por ahí, intencional. Entonces ya tú dices, bueno, ¿esto realmente le agrada a Dios o no le agrada? ¿Esto está haciendo que mi vida sea un sacrificio continuo y diario para Dios? ¿O no? ¿Esto me aleja o me acerca de Dios o no? O sea, como que siempre probando conscientemente de cómo estamos llevando nuestra vida para Dios. Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿no? Que no. Entonces, ya en el versículo 2 en el capítulo, no, versículo, Sí, versículo, capítulo. perdón, el versículo Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. O sea, ya es como que me gusta porque os ruego que sea sacrificio vivo, agradable, santo, perfecto. me gusta. Después te dice, no os conforméis. Me gusta porque, o sea, cuando yo estaba leyendo, yo decía, bueno, o sea, como que yo estaba una vez orando y con una canción muy linda y ahorita se la ponemos allí, pero bueno, y era como que yo decía, bueno, pero entonces, ¿cómo yo hago, soy ese sacrificio santo, vivo y agradable a Dios para que sea, pues, perfecto? Entonces, me gusta porque Pablo en el versículo 2 da la respuesta, que dice, no os No conforméis, os conforméis. sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo yo me presento todos los días como un sacrificio vivo ante Dios? No conformándome a este siglo, porque vivimos en un mundo caído y que nuestra propia naturaleza llama a eso, o sea, nuestra naturaleza humana llama al pecado, llama, o sea, lo llama, lo quiere, le gusta, o sea, se siente bien con él. Entonces, es como un sacrificio, requiere eso, requiere que tú sacrifiques eso que tanto te gusta y que no lo hagas para agradar a Dios, para ganar a Dios. Entonces, ¿cómo? Transformando tu forma de pensar. Por eso es que el Señor dice, transforme su forma de pensar, porque es que nuestra naturaleza humana y caída nos lleva es a eso, y el pecado nos lleva es a eso. ¿Cómo piensa y cómo actúa el mundo? ¿Cómo piensa y cómo actúa, sí, el que no ha decidido seguir a Dios? Y de hecho la cultura romana en ese momento estaba impregnada como de mucha idolatría, inmoralidad, nada alejado de la realidad que vivimos ahora. Exactamente. También ahora somos idólatras de nosotros mismos, o sea, y solo importo yo y lo que yo quiero, entonces yo lo hago y lo puedo obtener como sea, no importa si tengo que pasar por encima de alguien, no importa las consecuencias. Pero Como entonces nos invita a que es como hacer un análisis de pronto de qué es más importante, o sea, no pensar a veces tomamos decisiones muy a la ligera, olvidando que no estamos construyendo tesoros acá en esta tierra. O sea, que nuestra mirada debe estar puesta en la eternidad. Entonces, por eso a veces vamos por la vida como nada, como que nada me detiene y realmente no debemos conformarnos a lo que este mundo nos ha vendido, a las ideas de este mundo, sino que debemos ser transformados y esa transformación se ve también a través del espíritu. Por eso también es tan importante el espíritu en nuestras vidas. Espíritu Santo, sí. Y bueno, Efesios 4 25 al 32 está súper como largo, pero no sé si tú quieres leer de pronto el 25 y el 16 y yo de pronto leo el 29 pero allí ustedes lo van a leer Lo estoy o leer buscando. en su casita ahí en su momento. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Lo Ujú. sigo leyendo? No tú. Palabra corrompida, bueno, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados en el día de para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces yo decía, bueno, Señor, entonces ya yo tengo que transformar mi manera de pensar y pues, entonces, ¿cómo? ¿Qué es transformar mi forma de pensar? Que, bueno, debo pensar diferente a cómo piensa este mundo. El mundo de mentira. En el mundo es ojo por ojo, diente por diente. Tú me hiciste, yo te voy a hacer otra, me voy a vengar. Ujú, Robo. Y no estoy hablando solamente de robo de posesiones materiales, sino cualquier tipo de hurto. Chisme, la maledicencia, eso es a lo que se refiere la maledicencia. Chisme, andar por allí. Sí, o sea, como sembrando enemistades entre las personas, lo que decíamos de la venganza, cómo vive el mundo su vida sexual, por ejemplo, los jóvenes de hoy en día, cómo llevan su vida sexual y que como para ellos nosotros vivimos es en un cajón ahí, como dicen ellos, como reprimidos, pero porque ellos no entienden esto. Y no, para el mundo, hay un versículo en la Biblia que dice que estas cosas para los del mundo, para el mundo son locura y no las pueden entender, o sea, por más que intenten, ellos no las pueden entender porque a nosotros es que nos ha sido revelado. Entonces decía que se aleje, que no contristemos el Espíritu Santo. Entonces, ahí en Efesios, Pablo le da a esta otra iglesia también como, bueno, yo a los romanos les dije, transformen su forma de pensar y su forma de actuar. Entonces, para que ustedes comprueben cuál es la voluntad de Dios. Y yo siempre, no sé, si entendí el versículo mal, me lo ayudan allí ustedes a entenderlo. Pero para mí es que, como yo decía, bueno, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la tomamos es para cuando yo estoy pidiéndole algo a Dios y bueno, Señor, si es tu voluntad, entonces tiene que ser bonito, agradable y perfecto. No, bueno, para mí, pues yo la entiendo así como que para que comprobéis cuál es la buena voluntad. Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Entonces, obviamente, si ya yo mentía, entonces ahora yo, la buena voluntad de Dios, si yo quiero seguirla, ya yo tengo que decir verdad. Si ya yo me enojaba mucho porque soy muy enojón y muy iracundo, ya yo le voy a pedir a Dios que me ayude ujú, y me transforme porque tengo que tener paz en mi corazón y bondad en mi corazón. Si yo antes robaba, ahora tengo que ser generoso. Si yo antes era chismoso, ahora tengo que dar palabras de ánimo a otros. Si yo antes era vengativo, ahora tengo que perdonar. Si yo antes vivía mi vida sexual o mi vida, sí, mi vida de una manera promiscua que no agrada a Dios, ahora yo tengo que ser puro y tener dominio propio. Y si yo antes, bueno, vivía la vida loca, la vida bueno, borrachera, y no solamente borrachera es con alcohol, o sea, sino con todo tipo de cosas que me generan placer y me descontrolan, se puede decir así. Ahora yo tengo que ser lleno, dice, del Espíritu Santo. Y entonces no contristarlo, no apagarlo. Y bueno, de hecho, eh, porque bueno, hacemos la renovación de nuestra mente, pero entonces también es cómo hacemos la renovación de nuestra mente y es a través de disciplinas espirituales, porque no es como, ok, me enojaba antes mucho y ya mañana me levanté que no me enojo nunca, soy un ser de paz, de luz, de amor. No, realmente implica entonces eso, sacrificio porque estoy entonces despojándome también hasta de mi orgullo, porque muchas veces esa ira se da es porque como que tú te sientes tal vez atacada, y era algo pero entonces, que yo decía, es algo diario. O sea, tú tienes que hacerlo diariamente, porque si tú eres alguien que se enoja, por ejemplo, y que se aira y que se llena de mucha rabia y que pierde el control, diariamente, o sea, diariamente tú tienes que darle eso a Dios. Imagínate. Entonces, si en algún momento te pones rojo y colorado y ya vas a empezar, ay, Señor, te entrego mi sacrificio, te entrego mi vida como un sacrificio. Entonces ya hay, o sea, como
como decías tú, tiene que ser diario y tiene que ser consciente de Sí. también, o sea, como en tu relación con Dios. A medida que tú Además, vayas. porque tú empiezas a como actuar de manera diferente a como el mundo actuaría. Entonces, eso implica hasta ser en lo que de pronto como el mundo la llamaría, son unos bobos. Se dejan hacer lo que sea. Y no es tampoco que dejes que la gente pase por encima tuyo, pero sí que puedas mostrar en tu diario vivir un carácter como el de Jesús. Yo creo que esa es la invitación, cuando tú renuevas tu mente, tú no te has conformado a lo que este mundo te ha vendido, tú empiezas a actuar y vivir como Dios, porque Dios fue el mayor ejemplo. Y eso pues nos lleva también a lo que tú decías, que hay burlas. En la universidad recuerdo que, claro, como me veían con la falda acá en Estados Unidos, hubo un chico que me dijo, ay, tú me recuerdas, estaba estudiando con alguien que venía de Colombia, de Cali. Me dijo, ay, tú me recuerdas a las evangélicas de mi clase de colegio. Entonces lo hizo más como en modo de, no de, ay, tú me recuerdas a la evangélica tan bueno, tan linda, no, sino más en modo burla, que recuerdo que estábamos ahí varios y entonces todos se rieron y me lo quiso así como por la falda y yo tipo, pues no me importó, o sea, yo era, pero entonces sí te lleva a esos contextos donde te vas a sentir confrontada, donde la gente no lo va a entender. Entonces, de pronto te puedes sentir incómoda, pero entonces es también recordar quién eres tú en Dios y tú por qué lo haces. No lo haces como algo obligatorio, como cuando uno solía decir, no, es que yo soy cristiana y no puedo hacerlo, sino que para ti ya es una muestra de amor. No, yo, o sea, como con identidad, con carácter. No, no lo hago porque yo soy cristiana. Y decirlo como con orgullo, pero no orgullo de arrogancia, sino orgullo de sentirse feliz con lo que uno tiene y con lo que uno es. Entonces yo creo que, bueno, esa es la invitación que le queremos hacer en este día, en este episodio, que lo que el Señor nos ayude. De verdad oramos para que el Señor nos ayude a todos, porque en muchas, no todas las luchas, o bueno, tú dices, yo no soy chismosa, pero entonces tienes rencor en tu corazón. Entonces, analízate internamente, internaliza todo esto que hemos hablado, cómo tú puedes entregar tu vida en ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, racionalmente y diariamente. Entonces ahí le vas a poder decir, Señor, necesito trabajar en esta cosa porque esto es lo que me está, porque no a todos se nos ve de la misma forma o no todos luchamos con las mismas cosas. Tú puedes Ujú. algo, yo lucho con algo diferente. Pero entonces eso es lo que tienes que sacrificar a Dios diariamente y racionalmente. Y además en un mundo que pide tanto, quiero hacer la voluntad de Dios, sobre todo pues en el ámbito cristiano, quiero hacer la voluntad de Dios, entonces que te acerquen tus acciones, te acerquen justamente a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. De hecho, ya para que cerremos, escuché en algún momento que alguien decía, claro, es que cuando tú estás tan conectado con Dios, tus acciones, tu pensamiento, todo actúa conforme a esa voluntad de Dios. Por eso ahí tú puedes entender que es buena, agradable y perfecta. Pero cuando estamos solamente como te entrego esto, pero esta partecita no, y estamos como en ese juego de pronto de soy cristiana, pero no soy cristiana, nos cuesta entender esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, qué bueno que hoy entendamos que debemos ser sacrificio vivo, diario, ser un sacrificio diario para Dios. Entonces, bueno, Dios les bendiga, compartan episodios si creen que, bueno, quieren ser de bendición creen que puede ser de bendición para alguien también. Y bueno, gracias por acompañarnos. Les invitamos pues a que nos escuchen, ya sea por Spotify o YouTube. Ayúdame por YouTube. YouTube. También que nos sigan en Instagram si quieren. Ahí vamos a seguir pues También edificando. estamos en Facebook. Yo creo que ya lo habíamos dicho, pero lo volvemos a decir. En Facebook, si no tienen Instagram, también ahí nos pueden encontrar. Y bueno, Dios les bendiga, que bueno, estamos orando los unos por los otros. Dios Bye. bendiga, chao.